Bueno, ya entramos en la última ponencia del día, después habrá una actuación, pero así como ponencia cerramos ya con Fernando Vilariño. Fernando nos va a hablar del aprendizaje regulatorio en espacios de experimentación. Y Fernando, yo te presento y ya te dejo, es director asociado del Centro de Visión por Computador, profesor titular de la UAP, coordina dentro del Centro de Visión Computador un grupo sobre Quantum Machine Learning y sus intereses generales de investigación son la inteligencia artificial y sus impactos sociales, la innovación centrada en la ciudadanía y la ciencia ciudadana. Es expresidente de la Red Europea de Living Labs y actual director de la cátedra de la UAP junto con Cruïlla para la investigación en inteligencia artificial en el ámbito de la música y de las artes. Y nada, muchas gracias, Fernando, y ya te dejo. Muchas gracias. Llegamos al final del día de hoy intenso y me han pedido hacer también una aproximación muy práctica y muy de 4 de la tarde, después de todo el día de hoy. Eso es lo que trataré de hacer. Por eso me pongo de pie. Trato de hacer de recoger la pregunta que ha estado presente dentro de todas estas horas, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial es aceptable? ¿Qué tecnología estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué volumen de algoritmos? ¿Cuántos datos? ¿Qué tipos de datos queremos ceder o no queremos ceder? Esta pregunta la desarrollaré durante los próximos minutos fundamentándome en la siguiente hipótesis, que es que los impactos reales de la inteligencia artificial están todavía por desvelar. Hoy hemos visto mucha discusión y muchos casos en donde sabemos que hay un miedo, sabemos que hay una aproximación a que va a haber un cambio que se nos avecina, pero estos impactos no son tan evidentes de momento y dependen de nosotros. Esta es la hipótesis de partida. Es decir, no tenemos seguramente que tirarnos todavía a las barricadas para defender esta colonización de la imaginación que se nos proponía por la mañana. Si queremos podemos hacerlo también, pero mientras tanto seguramente que los próximos días también tengamos que levantar la persiana de nuestros centros de investigación, de nuestras empresas, de nuestros negocios. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? La propuesta que planteamos es a partir de una aproximación experiencial. Es decir, comprender cuáles son estos impactos a partir de la experiencia, de explorarlo. Antes se mencionaba en las intervenciones anteriores que el proceso de regulación, la regulación tiene que ser el resultado de un proceso mucho más profundo. Y la hipótesis de partida es que este proceso ha de ser experiencial. Hemos de encontrar espacios en los cuales poder explorar, experimentar estas preguntas. No llega simplemente con el debate teórico o la exposición del texto. Para ello, vamos a plantear también la existencia de 3 tipos de espacios, y esto es lo que desarrollaré: los test beds, o espacios de pruebas, living labs o laboratorios vivos, y sandbox regulatorios. Y veremos cómo esto se puede ligar a los procesos de innovación, particularmente dentro de este contexto. Bueno, como habéis oído, me llamo Fernando Vilariño y soy director asociado de un centro de visión por computador, en el cual trabajamos con la inteligencia artificial de las imágenes y los vídeos. Y en alguna medida somos parcialmente culpables de algunos de los debates que hemos tenido aquí. Por ejemplo, la tecnología del coche autónomo. Nosotros hemos hecho tecnología del coche autónomo para que vaya solo a partir de imágenes. Inteligencia artificial generativa. Nosotros hemos hecho algoritmos de inteligencia artificial generativa, hacen unas imágenes preciosas, chulísimas. Imagen médica. Tenemos algoritmos capaces de identificar patologías en contextos de imagen médica. Lo hemos hecho también en el Centro de Visión por Computador. Entonces, en este contexto, y ahora viene la gran pregunta, en el cual estamos rodeados de colegas, expertos en derecho, ¿por qué yo tengo que dar una charla sobre aprendizaje regulatorio? ¿Qué pinto yo aquí, ¿no? La respuesta es que trataré de dar una aproximación experiencial.
Durante los últimos años, en nuestra investigación, ha habido un componente muy relevante de transferencia de tecnología. La clave de la inteligencia artificial, como la entendemos, o como lo estamos describiendo aquí, es que tiene un potencial impacto en la innovación. Y durante estos años hemos trabajado, junto con otros colegas, en una red, la Red Europea de Living Labs, para tratar de definir, junto con la Comisión Europea, cómo poder identificar estos espacios de exploración. A partir de ahí, hemos definido en un policy brief, en un documento, mecanismos de aprendizaje regulatorio en espacios de exploración. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros hoy. Cómo podemos aproximar al día a día estos espacios de exploración. Para ello, es muy importante comprender primero cómo es el proceso de innovación. Y seguramente muchos de vosotros sois expertos en esto, pero para otros será la primera aproximación de una manera estructurada. Vamos a dedicar 5 minutos solo a ello. Podemos definir un proceso de innovación en 9 etapas. Esto es algo que está generalmente aceptado. Estas 9 etapas, 9 pasos, y utilizaré, ya que estamos a las 4 de la tarde, el escenario para poder definir estas 9 etapas. Van desde la etapa 1 hasta la etapa 9. En la etapa 1, ¿qué tenemos? En la etapa 1 tenemos ideas, observaciones. Vemos que algo puede ocurrir. Se nos ocurre que puede darse un proceso de innovación. Se nos ocurre que estaría bien poder utilizar modelos de lenguaje para generar imágenes, por ejemplo. En la etapa 2 lo escribimos en un papel. Y esto es una publicación científica. Y en la etapa 3 hacemos una prueba de concepto. Estos 3 primeros niveles serían asociados a lo que hacemos los investigadores. Vamos a la segunda parte. Tenemos otros 3 niveles. En la etapa 3 vamos a hacer un prototipo en el laboratorio. En la etapa 4 ya somos capaces de hacer un prototipo en el laboratorio, pero que funciona más o menos como en un entorno real. Y en la etapa 5 somos capaces de hacer un demostrador industrial, algo que puede saltar al mercado. Fijaos, las primeras 3 etapas son etapas de investigación. Las segundas 3 etapas son etapas de desarrollo de la innovación. Y vamos a las últimas 3 etapas. En la etapa 7 tenemos un producto que está validado en un entorno casi real. En la etapa 8, este producto real lo podemos lanzar ya a mercado, y en la etapa 9 tenemos un producto en un entorno real, en un teatro como este, en el cual podemos explotar. Es aquí donde entra en juego la regulación de IA. En las etapas anteriores hay una excepción explícita dentro de la regulación de IA que no aplica ni al ámbito militar, ni a la administración pública, ni al desarrollo del conocimiento científico. 8 de 9 las tenemos abiertas para la innovación sin que apliquen en ellas los procesos de regulación de la IA. Gracias a ello, nosotros podemos investigar y podemos proponer cosas nuevas, nuevos productos y servicios, siempre y cuando no estén desarrolladas en mercado. En el momento en que entran en el mercado, ahí ya estamos sujetos al marco regulatorio de la inteligencia artificial. Por eso tiene mucho sentido comprender qué es lo que pasa en este paseo, desde el nivel 1 al nivel 8, en el cual nosotros podemos desarrollar nuevas cosas. Este marco se llama marco de madurez tecnológica, niveles de madurez tecnológica, o TRL, Technology Readiness Levels. Y son muy importantes porque nos permiten definir qué es lo que queremos explorar. Queremos explorar ideas, queremos explorar prototipos, hoy veremos seguramente algo parecido a ello, o queremos explorar ya un producto y en este producto comprender cuál es la innovación regulatoria que podemos hacer. Son temas completamente distintos, como veis. En cada uno de ellos podemos aplicar un espacio de exploración diferente. Y ahora es donde vamos a poder definir, ahora que tenemos clara esta escalera o este ascensor de innovación, podemos definir cuáles pueden ser estos espacios de exploración. Vamos a empezar por uno primero, que serían los test beds, los bancos de pruebas. Estos espacios de exploración aplican más o menos por aquí.
desde el 4 al 9 en adelante. Es decir, tenemos un prototipo y este prototipo lo queremos desarrollar como un producto, un nuevo servicio. Ejemplos de esto, por ejemplo, es el Automotive Driving en Alemania, que en un entorno controlado, que no es una carretera, permite tirar adelante un coche para validar nuevas técnicas de conducción, de las cuales se pueden sacar, por ejemplo, un ISO, de las cuales se puede identificar, por ejemplo, un nuevo proceso, del cual, por ejemplo, podemos informar de políticas o de impactos de posibles emisiones para la regulación regional, etcétera, etcétera. Esto es lo que se denomina un testbed. Aquí el papel del regulador es variado, pero puede ser observar lo que está pasando, alimentarse de los resultados técnicos, que generalmente son el auténtico objetivo del testbed. Conseguir una cosa que ya más o menos puede funcionar y que podemos desarrollar como producto. Esto es un espacio que tenemos que crear, es una infraestructura de innovación, que nos permite además saber hasta qué punto las regulaciones nos permiten desarrollar este producto. El papel del regulador aquí puede ser, por ejemplo, permitir cláusulas específicas, sobre todo técnicas, asociadas a este nuevo producto. Esto es el testbed. Vamos a avanzar un poco hacia adelante. Estamos en el 9 ahora. Aquí podemos hablar de sandboxes regulatorios. Seguro que el concepto es muy familiar para muchos de vosotros. ¿En qué consiste un sandbox regulatorio? Un sandbox es una caja de arena donde se puede jugar sin problema, ¿no? En el caso del sandbox regulatorio estamos hablando de mercado. Estamos ya en mercado, pero en un mercado con unas condiciones muy especiales, en las cuales lo que hacemos es relajar alguna regulación específica en una geografía muy concreta y muy bien definida durante un tiempo muy concreto y muy bien definido. Los participantes en este sandbox regulatorio tienen que cumplir unas condiciones específicas para poder participar. Y esto no es para toda la vida. Entonces esto es muy interesante porque nos permite, a pesar de tener una regulación consolidada, poder identificar por parte del regulador, aquí el regulador es el que lleva la voz cantante, el elemento de liderazgo dentro del proceso, cuál es la regulación o la parte del componente de la normativa que queremos relajar. Hablábamos antes de derechos de autor. Hablábamos antes, por ejemplo, casos claros de sandboxes, no he puesto ejemplos todavía, fintech, ¿no? Las tecnologías financieras, la aparición del blockchain, ha sido una de los componentes fundamentales. Pero también podemos hablar de sandbox regulatorios en el caso de España. España ha sido pionera a la hora de identificar en sí misma un sandbox regulatorio para la IA, ¿no? A partir de la cual nace también la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Esto genera muchas oportunidades. De hecho, también, igual que José anteriormente, formó parte del Consejo Asesor del Ayuntamiento de Barcelona en Inteligencia Artificial, Barcelona se ha transformado, ha decidido ser un sandbox urbano, es decir, un lugar en el cual podamos validar, probar, forzar, tensionar estos algoritmos y poder decidir qué inteligencia artificial es aceptable. Pero en todo caso estamos en esta parte. Estamos en producto, estamos en mercado y estamos en la relajación específica de normativas. Entonces tenemos por un lado el testbed, por un lado el sandbox y en medio, recorriendo un poco todos los niveles, podemos hablar de Living Labs. Los Living Labs, los laboratorios vivos, buscan integrar a todos los actores dentro del proceso de innovación. Administración pública, empresas, academia y a la ciudadanía. Su objetivo es tirar adelante un proceso de co-creación, no tan liderado ya en mercado como un sandbox, no tan tecnificado como un testbed, sino que tenga en cuenta los componentes socioeconómicos, sociopolíticos y regulatorios. De alguna forma es una visión más genérica, más holística del proceso de innovación. En él, los ciudadanos participan en entornos reales, en lugares de verdad, dentro del proceso de innovación. Estas tres visiones
como podéis observar, nos permiten explorar diferentes alternativas a los procesos de aprendizaje regulatorio. Claro, mientras estamos en esta primera parte, en la parte de ideación, aquí lo que hacemos los científicos es escribir papers. Cuando vamos avanzando, lo que tenemos son unos prototipos que seguramente podemos desarrollar cuando tenemos inversión y esta inversión da lugar a innovación. Y cuando llegamos aquí, ya estamos en el área de mercado. En todo este proceso estamos dentro de lo que potencialmente no cubre el AI Act a nivel del ámbito regulatorio, porque todavía no hemos entrado dentro de mercado. Aquí ya estamos en mercado. Incluso cuando estamos en mercado también podemos relajar alguna de los componentes de regulación a partir del sandbox. Cuando Teresa comentaba que el proceso de regulación es resultado de una cosa mucho más profunda, un poco nos tenemos y esta es mi propuesta, que apoyar en este tipo de espacios. Tenemos que definir de alguna manera infraestructuras, y para mí un teatro como El Molino, en el cual vamos a observar una producción que tal vez no es la definitiva, que tal vez está en proceso de desarrollo, que forma parte de las acciones que tenemos que identificar sobre lo que es aceptable y lo que no, se transforma automáticamente en un espacio de innovación. Pasa de ser solamente un teatro a transformarse en una infraestructura de innovación, en la cual es práctico y posible tirar adelante los debates específicos que de manera muy genérica estábamos teniendo hoy sobre casos concretos de estudio. Casos concretos que tendrán un impacto no solamente en el producto final, sino que pueden llegar a tener un impacto en el proceso de generación de nueva regulación o de adaptación regulatoria. Las EBAs comentaban en parte de sus resultados buscar esta, no sé si interpretarlo bien, ¿no? Esta flexibilidad a la hora de la adaptación regulatoria, del marco regulatoria. Esto va en esta línea. Pero para poder buscar esa flexibilidad en la acción regulatoria necesitamos la participación de todos los actores en el momento del diseño, no en el momento de llevarlo a mercado, porque cuando estamos en mercado estamos en el contexto regulatorio que nos viene obligado. Aquí sí podemos hacer la exploración del ámbito regulatorio. Voy concluyendo. ¿Qué propuestas podemos tener para avanzar dentro de este camino? Primero de todo, junto con nuestros colegas de Cruïlla, del Centro de Inteligencia Artificial del CSIC, Centro de Visión por Computador, Eurecat y otros, hemos montado un proyecto financiado por la SEDIA sobre inteligencia artificial en el ámbito de la música y las artes. Una de sus líneas de trabajo es exactamente esta: tratar de identificar estos espacios y desarrollar conceptualmente, tenemos 2 años y medio para ello, estos espacios de exploración conjunta. Jordi tiene esta visión que compartimos como propia del evento, el gran evento, ¿no? Musical como una ciudad efímera. Una ciudad que se monta y se desmonta. Y en el proceso de montarla y desmontarla, en todo esto pasan cosas. Algunas cosas de las que pasan, seguramente, pues las podemos ver ahora. El uso de inteligencia artificial en el contenido creativo. El uso de inteligencia artificial generativa para música o para imágenes. Pero también el uso de inteligencia artificial en los procesos de gestión de toda la logística que va alrededor de la optimización de los recursos del evento. Hablamos de comida. Hablamos también control de audiencias, uno de los temas que queremos trabajar conjuntamente. Pero hablamos también de nuestra propia identidad digital. ¿Qué significa esta identidad digital en la era de Internet? Y hasta qué punto podemos integrarla dentro de todo este proceso. El momento yo creo que es ahora mismo apasionante. Y de alguna manera, y con esto concluyo, esta visión trata también, se comentaba también en una de las ponencias anteriores, de democratizar el acceso a la innovación, ¿no? De una manera más humilde, no tanto, si queremos hablar de
conceptos tan amplios. Lo que sí podemos hacer es abrir los procesos de innovación. Definir procesos de innovación abierta, que sean explícitos, lo cual es la parte fundamental. Hacer explícito el proceso de innovación. Definir procesos de gobernanza también distribuida dentro de estos procesos de innovación. Y de alguna manera esto nos dará lugar a poder resolver esta pregunta del principio, ¿no? Basada en la experiencia, basada en lo que yo siento, basada en las personas que pueden participar del proceso y transformarlo, ¿qué inteligencia artificial estamos dispuestos a aceptar? Muchas gracias. Fernando, si te parece, hacemos una ronda de preguntas. ¿Sí? Jordi. Sí, me sabe mal porque estoy acaparando, pero es que estoy aprendiendo tanto hoy que no puedo no preguntar. Mira que hemos hablado mucho, pero nunca hemos hablado de marco regulatorio y lo que acabas de explicar, no sé si lo he entendido bien o si entiendo bien la magnitud de lo que dices. ¿Quieres decir que en el marco de la investigación o de la innovación, los marcos regulatorios generales se excepcionalizan o que se flexibilizan? Porque si es así, a veces, ¿no?, cuando hablamos con las EVAs o con Abel, parece que los que no venimos del mundo de la investigación, no parece que tengas que tener una opinión sobre marcos regulatorios que cuando se deciden ya es A o B, es blanco o negro, pero te cuesta mucho tener espacios de testeo sobre marcos regulatorios. ¿Lo he entendido bien? ¿Quieres decir que hay marcos de testeo sobre marcos regulatorios? Has hecho dos preguntas y vale. Estamos rodeados de abogados, ¿sí? De modo que yo trato de mantener la compostura y el AI Act es muy clara en este sentido. Los sistemas a los que aplica excluyen de manera explícita administración pública, militar y generación de conocimiento, es decir, proceso científico. Cuando le preguntamos al director de la agencia española de IA, lo dice muy rápido. Bueno, pero esto no aplica ni a militar, ni a administración pública, ni a procesos de innovación. En un minuto. Pero es que aquí tenemos un marco de trabajo conjunto que nos permite no simplemente actuar como si no hubiese legislación, porque sigue habiendo los valores que fundamentan esta legislación. La regulación europea está basada en unos valores que están bien definidos y que buscamos cuáles, ¿no? Sabemos cuáles son. Es decir, no tenemos que hacer como si no lo hubiese. Lo que tenemos que hacer es aprovechar que tal como está implementada la regulación, el marco base del resto de regulaciones que puedan haber, tenemos un espacio que es el de las administraciones públicas, el de los investigadores que tiran adelante innovación premercado, que nos da un margen para poder pensar. Y yo creo, Jordi, que esta es una de las grandes fortalezas del proyecto de la Cátedra UAB Cruïlla, que nos permite pensar y no ir arrastrados por esta gran bola que de alguna manera hemos visto en estos días. Pero pensar de una manera muy práctica. Pensar siglo XXI quiere decir mucho hacer también. No simplemente debatirlo, es también debatirlo, pero también hacerlo, porque es cuando lo hacemos, cuando podemos desvelar, levantar la tapa e identificar estos impactos que están todavía por desvelar. Esta es la hipótesis de partida, ¿eh? Partíamos de que están por desvelar los impactos. Y en ese sentido, si alguno de vosotros está interesado en esta aproximación de extender, de alguna manera, sacar el aprendizaje regulatorio del marco que implica simplemente aprender la regulación, sino reorientarlo desde la perspectiva como instrumento para saber qué innovación es posible, pues con las manos abiertas para colaborar con todos vosotros. Tenemos una pregunta más.
Gracias. Desde el punto de vista jurídico, cuando se excluye militar es porque evidentemente no interesa que esas cosas tan malas que puede hacer la inteligencia artificial no lo puedan hacer los militares. Cuando se excluye a la administración es porque a veces la administración es aquello de yo me lo guiso, yo me lo como. Y en el caso de la investigación está muy bien que se excluya, y pensando en el tema de los derechos de autor, hasta parece lógico. El problema viene, y ya se han dado casos, en los cuales, en base a esa exclusión de la investigación que permite que para investigación se utilicen contenidos protegidos para generar sistemas de inteligencia artificial, cuando esos sistemas después se comercializan o se compran por parte del sector privado. Con lo cual, con perdón, hemos hecho un pan con unas tortas, porque nos hemos beneficiado de excluir la protección del derecho de autor en base o en aras a potenciar la investigación, que está muy bien, pero al final acaba habiendo alguien del sector privado que eso se lo apodera y se olvida de esto. Entonces, también, y aquí me gustaría recuperar un poco un discurso que se ha hecho esta mañana, la idea de vender los marcos regulatorios no como trabas, sino como protecciones. De lo que se trata al final es de llegar a la conclusión de yo quiero vivir en un mundo donde la inteligencia artificial respete mis derechos y el de los demás, ¿no? Entonces, es simplemente un poco esa ordenación. Agradezco mucho tu contribución, porque yo creo que falta todavía mucho más que desarrollar. De alguna manera, esta excepción, poder desarrollarla en sí mismo es un tema, en sí mismo es un ámbito de discusión. Y nosotros, los investigadores, necesitamos también esta clarificación de esta exclusión, más allá de esto de la AI Act no va conmigo. Soy plenamente consciente de que va conmigo. Fundamentalmente porque está fundamentada en unos valores, esta regulación, que yo necesito poder decidir si quiero asumir o no. Otra cosa es que luego, políticamente, podamos decidir otra cosa y vayamos a las barricadas o no. Eso es una decisión política. Pero a nivel técnico hay una falta de, digamos, hay una ventana de oportunidad, si quieres, que yo comprendo que es la puerta para sesgos, la puerta también para la puerta de atrás, ¿sí? Para poder hacer aquello que la AI Act presupone que no se debería hacer, ¿sí? Y lo que, de alguna manera, lo que abogamos o lo que abogo en esta ponencia es que los procesos de innovación sean explícitos en estos espacios, justo para que pueda haber esta trazabilidad, justo para que se pueda dar lugar a estos procesos de trazabilidad y de identificación. Porque si no es explícito el proceso de innovación, si el proceso de innovación no es abierta, y hoy en día resulta difícil comprender que esto no sea así, entonces llegamos a un proceso de innovación cerrada. Y en este proceso de innovación cerrada, aquí ya no podemos entrar. Aquí ya dependerá de nosotros el poder autorregularnos en estos niveles de riesgo que no son ni extremos ni puramente aceptables, ¿no? Como investigador, para mí, esto es un tema. Porque de alguna manera, y refraseo lo que tú me estás de alguna manera invitando a hacer es, entonces, ¿cuál es el modelo de innovación que yo puedo desarrollar en la sociedad para poder transferir mis procesos de innovación, perdón, mis resultados de investigación al tejido productivo? Y la respuesta que yo trato de hacer es, vamos a proponer espacios explícitos en donde poder tirarle piedras, si es que hay que tirarle piedras, o consolidar líneas de actuación, si es que podemos consolidarlas. Y esto nos permite, exactamente, entiendo, poder atacar desde una perspectiva práctica, no teórica, lo que las EBAs estaban proponiendo ahora, que es cómo podemos flexibilizar esta adaptación regulatoria, ¿no?, dentro de un contexto específico y concreto, que es estas 4 paredes que tenemos aquí, ¿no?, que nos permiten tener un ejemplo para saber yo si tengo seguridad jurídica o no cuando implemento esta cosa en concreto, que es un algoritmo embebido dentro de una máquina. Porque al final, como decía al principio, mañana tenemos que levantar la persiana igualmente. Y va más allá del debate si el proceso general se adapta, es si el producto que estamos generando se alinea a estos valores. O sea que,
desde luego necesitamos más guía aquí, y tal vez dentro de estos espacios de exploración que estamos trabajando con Cruïlle, con el resto de los colegas y Barcelona Music Lab, encontraremos un camino hacia adelante. Muy bien, Eva. Estoy aquí al lado de Abel, que quiere decir algo, luego vengo. Bueno, hace 2500 años decía Confucio que me preguntas por qué compro arroz y flores. El arroz es para vivir, las flores es tener algo por lo que vivir. Es decir, la creatividad científica nos genera el arroz, la parte física del ser humano, las comodidades, la tecnología y demás, y la creatividad artística, las flores, ¿no? Para tener algo por lo que vivir. En ambos campos la inteligencia artificial está impactando y va a impactar más todavía de manera muy decisiva. Mi pregunta es definitiva, es decir, si no crees, Fernando, que desde la perspectiva tuya, también desde la nuestra, si no llegamos a equilibrios justos entre norma, tecnología, etcétera, creatividad, no puede sostenerse el sistema. O sea, el sistema se puede agotar porque lo que no es justo fricciona y tiende a desaparecer porque genera conflicto. Yo estoy completamente de acuerdo. Del conflicto lo hay ya, de hecho. Ya. No es que vendrá, lo hay. No sabemos exactamente cuál es el impacto o el volumen del impacto de este conflicto, pero sí que lo hay. Una de las cosas que estamos trabajando, una de las líneas en las que estamos trabajando, porque tú hablabas del proceso creador de las flores y el arroz, ¿no? Es que a lo mejor hay más cosas, además de las flores y el arroz. Y te comento lo que yo pienso, ¿no? El proceso creativo de un científico, yo no creo que diste tanto de algunos procesos creativos que hemos escuchado hoy en día, aquí, ¿no? De un pintor o un músico. Yo creo que cada vez dista menos. De hecho, nuestros artículos científicos, hay una introducción y ya la siguiente sección se llama El estado del arte. Ya de alguna manera hemos integrado, ¿no?, esta visión dentro de nuestra forma, ¿no?, de hablar, ¿no? Entonces yo creo que tal vez, y estamos muy lejos de ello, pero tal vez esta visión más que va desde lo multidisciplinar a lo transdisciplinar, incluso a una investigación más transepistemológica, generando espacios nuevos, que posiblemente sea donde la inteligencia artificial tenga, como otras tecnologías, un impacto más grande, pues nos ayudará a crear tal vez colaboraciones o grupos de trabajo que no son simplemente de gente que ha estudiado en un background de computer science, o de ciencias de la computación, o de física, o incluir artistas o derecho dentro de nuestros centros de investigación. El Instituto de Inteligencia Artificial, por ejemplo, está también dentro de esta línea. Tal vez hay el elefante en la habitación, aunque no sepamos muy bien dónde está la habitación o si es un elefante o una ballena, es esta crisis de la creación, ¿no?, del proceso de creación en sí misma. Tanto la científica como la artística y esta transdisciplinaridad que muchas veces ahora mismo ya no es tan fácil de separar en barreras, nos replica una nueva reflexión, ¿no?, la reflexión sobre estas barreras específicas disciplinarias, que para nosotros son muy claras como centro de investigación, pero que cada vez son menos claras en la práctica, porque nuestro grupo de musicología pues, tiene componentes muy transversales, el grupo de medicina tiene componentes muy transversales, y tal vez yo creo que en respuesta a lo que tú planteas, entre este arroz y estas flores, ¿no?, cada vez los intuyo cada vez menos, no sé si borrosos, ¿no?, pero tal vez haya otra cosa que todavía no hemos perfilado y sea uno de los impactos de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una pregunta más. Bueno, es más bien un comentario, o sea, me parece súper interesante el planteamiento y sí que va exactamente en un poco lo que habíamos intentado prever previamente. Nos encontramos en una situación en la que sin la tecnología
la protección real de los derechos se ha demostrado ya que no es muy factible. O sea, nuestra ley actual, por desgracia, porque yo soy creo firmemente en la protección de los autores y de la creación, por desgracia no tenemos la capacidad de proteger efectivamente todos los derechos de propiedad intelectual que nuestra ley garantiza. Entonces creo que no vamos a poder generar un entorno seguro donde se devuelva el valor a los creadores si no vamos de la mano las regulaciones, los jurídicos con los tecnólogos. O sea, no creo que sea posible hacerlo. Creo que seguiremos como lo que nos está viniendo pasando, que es la realidad va por un lugar y la norma va por otro. Y entonces las normas, me ha encantado el concepto de Teresa de esta mañana de estresar conceptos. Las normas de propiedad intelectual están estresando conceptos desde hace años y al final a nivel práctico no resuelven de una manera real. Y yo llevo muchos años, hay una sensación de frustración que se traslada a todo el sector y el sector creativo acaba desatendiendo absolutamente qué derechos tienen, desatendiendo absolutamente, o sea, se centra en crear y deja que otros se encarguen de la gestión. Y ahí también nos encontramos otro problema, que tampoco tienen claro cuáles son los límites con los que tienen que gestionar sus derechos. Y todo esto nos lleva a un sistema de desprotección. Entonces creo que sí que merece, bueno, para acabar, creo que sí que merece mucho la pena poner escenarios donde aportemos soluciones reales de protección de derechos. Y la cátedra es una. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Sí? No sé si... Yo más que una pregunta, lo que quería era compartir una reflexión que me ha salido un poco hoy, que digamos de alguna manera en el mundo del software, en un momento dado los desarrolladores de software no tenían derecho de copyright, el software no se puede patentar y bueno, digamos esto también generaba un conflicto para los propios creadores de software, el que son los que hacemos inteligencia artificial. Y surge todo este movimiento, por una parte de open source y por otra parte todo el tema de licencias de Creative Commons. Entonces, yo creo que es interesante, yo tampoco soy abogada y no tengo conocimientos de eso, pero abordar lo que está pasando ahora con los contenidos de creatividad, teniendo esa experiencia del tema de Creative Commons, yo creo que puede ser una aproximación muy interesante que no la he visto planteada aquí y que sí, al final, lo que han hecho los desarrolladores de software es crear toda una serie de subconjuntos de licencias donde no es una cosa de opt-in, opt-out, sino hay todo una gama de colores en donde cada uno pues, opta o por dejar su creación completamente libre o por protegerla completamente. Entonces, no sé, yo creo que aquí estaría una buena interacción entre los equipos de tecnología y los de leyes y tal para a lo mejor plantearse esta experimentación. Completamente, estoy de acuerdo. Solo un comentario a lo que tú estás diciendo. Puede salir bien o puede salir mal. Puede salir bien o puede salir mal. El problema es que no tenemos una situación ahora mismo en donde las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente, aunque pensemos que podemos prever estos impactos, no está tan claro que los podamos prever. No está tan claro que los podamos, o por lo menos de manera humilde, no está tan claro que los podamos prever. Si no los podemos prever, tenemos que estar dispuestos a validar hipótesis. Y esto nos cambia como ciudadanos también. Pasamos de ser unos, de alguna manera, receptores de un proceso de arriba a abajo, en donde hay un marco regulatorio que nos marca cómo queremos que sea nuestra sociedad y que votamos cada 4 años, y nos transforma en un actor, en un sujeto activo dentro de los procesos de innovación. También un elemento aquí de cultura de la innovación, ¿no? No solamente para los creadores, sino también a lo mejor para los consumidores de los productos finales. De alguna forma, yo creo que esto está muy latente también, ¿no? Está muy latente las transformaciones sociales que van a venir de la mano, primero del cambio auténtico, del cambio evolutivo que es Internet, senso laxo, un cambio evolutivo dentro de la humanidad, y del corolario
tan potente que es la inteligencia artificial. Tenemos que estar pendientes de cómo palpita, ¿no?, esta transformación social. Yo, si me permitís, porque como supongo que estamos acabando, meto como una falca publicitaria, ¿no?, ya que esto lo organiza la Barcelona Music Lab, pero Fernando Vilariño dirige una cátedra de música e inteligencia artificial que tiene la Universidad Autónoma de Barcelona. Y mañana, y esta mañana estaba aquí Xavier Serra, que dirige otra de la Universidad Pompeu Fabra con BIMAT, que están también aquí, están muy calladitos, ¿no? Pero aquellos dos señores tienen la empresa de trazabilidad de derechos más importante que hay en el mundo y está aquí localizada en Barcelona, ¿no? Y además hay 2 cátedras con dinero para investigación que están localizadas en Barcelona, en este mismo entorno, donde además hay una fundación que hace jornadas como estas y os convoca y debatimos sobre todo esto. De manera que, desde mi punto de vista, se da la situación de ecosistema idónea como para que entre empresas privadas que hacen monetización de derechos, entre expertos legales, entre... Al Music Tech Hub hay una asociación de startups, ¿no?, que también están trabajando en ello como asociación empresarial. Bueno, hay un ecosistema en el que podemos hacer o podemos explorar cómo se deberían gestionar los derechos o por lo menos intentar explorar cómo sería el futuro de esos derechos en todos los sentidos. Entonces, ya que estábamos ahí, pues metía la falca esa. Son 2 cátedras, es una fundación, es una asociación, son unos programas de desarrollo, las administraciones dispuestas a ayudar, expertos legales. Tenemos todo el ecosistema. Yo creo que si alguien tiene interés, creo que las cátedras son buenos espacios donde dirigirse. Fernando y Xavier y las empresas que estamos aquí o la fundación somos espacios donde dirigirse para poder explorar este futuro. Pues aprovecho. Aquí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ann Ruiz, represento Music Tech Hub, un ecosistema que tiene a cargo las startups, empresas y demás que acompañan los diferentes temas relacionados con música y tecnología. José Luis Sagaceta no está aquí hoy, viene mañana. Yo acompaño como vocal al Music Tech Hub. Me parece muy interesante, Fernando, tu postura y tu conferencia. Creo que aquí hace falta algo importante que tiene que ver con los investigadores, con estas pruebas de concepto que mencionas, porque muchas veces las investigaciones se quedan ahí, no están saliendo más allá a pasar a esas pruebas de concepto justamente, y ahí es donde viene todo el tema de las startups, el crecimiento sobre tecnología, sobre música, sobre inteligencia artificial, sobre regulaciones actuales que creo que muchos de nosotros como startuperos o como investigadores o como estudiantes doctorales desconocemos. Yo por lo menos no estoy al tanto de todas las regulaciones actuales sobre lo que hace referencia a la nueva ley de inteligencia artificial relacionada con música, con derechos de autor, con todo esto, y pues no sé si les pasará a muchos. Sin embargo, el Music Tech Hub es un ecosistema que se crea. Si alguno tiene alguna startup o tiene algo relacionado con música, lo invito a que venga con nosotros, cuente qué hace su empresa, su startup, su comunidad, y que cada vez este ecosistema vaya creciendo más hacia todos juntos podemos más. Creo que esto es importante. Todas estas jornadas de visibilización hacen que todos trabajemos conjuntamente por esto que viene, que no sabemos qué es. Falcas. Bé, tothom m'entén en català? La faig en català mateix? Sí? Bé, jo he estat aquest matí també, quan l'estona que he pogut, i ara que t'he escoltat, que felicito perquè ha estat molt clar i molt entenedor. A més està permès l'escenari de poder fer els passos, els 9 passos, i això ha estat visualment molt ric. Hi ha una cosa que jo trobo a faltar com a de l'àmbit de la filosofia i catedràtica de música de la Universitat de Barcelona, i és el fet que, i si ens remetem a la il·lustració i al filòsof Immanuel Kant va fer 3 crítiques, que eren la crítica de la raó pura,
la crítica de pràctica i la crítica de la capacitat de jutjar. És a dir, va fer una crítica de la raó i una crítica sobre l'àmbit de l'estètica i de l'art. Però no es va oblidar, i estava al mig com a intersecció, la referent a l'ètica i la moral. Jo crec que una cosa és que parlem de legislació, de la intel·ligència artificial, que parlem també de la creativitat, que parlem dels drets, evidentment, de la propietat intel·lectual, però hi ha d'haver una cosa que ha d'anar de la mà de tot això, que és les implicacions ètiques que hi ha. I crec que encara no ens hem formulat les preguntes idònies com per saber exactament què pot passar a mesura que tot això avança a una velocitat sideral. Per tant, jo el que convidaria és que aquest debat ètic també fos paral·lel a tot el que estem fent aquí, perquè en cap moment de les jornades ho he vist. Sí que s'ha comentat aquest matí que hi havia d'haver una ètica a l'hora de marcar, de legislar, etcètera. Però jo penso que també aquesta ètica ha de partir des de l'àmbit de la investigació i de la creativitat. Si no ho tenim present, difícilment podrem arribar a bon port. I pel fet que Kant va fer tres crítiques, eren en un moment de crisi, de la crisi de la raó. I jo penso que estem en un moment de crisi que ens proporciona, o si més no, ens faculta a que ens plantegem les coses des d'aquest punt de vista també. Per tant, aquest vessant ètic és necessari. Completament d'acord i jo crec que està cada vegada d'una manera més formal, inclús, present dintre no només dels nostres projectes, particularment del projecte en el que estàvem parlant abans sí que hi és. Estem treballant amb la Pilar i amb la resta de col·legues també de l'IA en tractar de definir aquesta visió integrada també dintre del marc d'actuació de la pròpia universitat. Quan nosaltres parlem del comitè d'ètica, no sé com funciona a la UB, però a la UAB, quan parlem del comitè d'ètica, hi ha molt biaix relacionat amb bio, relacionat amb experimentació amb humans. Però clar, quan nosaltres estem proposant aquí espais d'experimentació i d'exploració, el que estem parlant és de subjectes actius dintre d'un procés d'innovació. No d'experimentar amb ells, sinó que siguin part d'aquest procés d'innovació. I això ha de necessitar, de la mateixa manera que tenim un comitè d'ètica bio, d'un comitè, no sé si de tecnoètica o d'ètica NIA, etc., que ha de formar part segurament de manera estructural, no de manera de projecte. De projecte ja el tenim, ja tiramos pa'lante. Sinó de manera estructural dintre dels nostres centres de recerca i de les nostres estructures de recerca i que pugui capil·laritzar les nostres infraestructures d'innovació, com ara un espai com pot ser un festival de música, un entorn com pot ser ara un teatre. Completament d'acord. Sí, absolutament. Cada vegada de manera formal està més inclòs, però jo crec que aquí falta un pas endavant i ara acabo perquè si no la Doris acabarà emprenyant-se amb mi. Però de manera institucional jo crec que cada vegada ha d'estar més present, just per donar valor al comentari d'abans, que la regulació no apliqui no implica que els valors que fonamenten aquestes actuacions del marc regulatori no apliquin. Segueixen sent els mateixos valors que fonamenten la nostra societat. No podem partir d'esquena, això. Molt bé, Doris. Muchas gracias, Fernando. A vosaltres. Hacemos una pausa de 20 minutos.